Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, ¿cómo están? Es un placer, un privilegio poder compartir con ustedes en esta mañana la palabra del Señor. Mi nombre es José Luis Pino y mi familia y yo amamos muchísimo a mucha gente de esa iglesia, de ese lugar. Son parte de nuestra vida. Nos encantó el lugar donde viven. Dios mediante algún día podamos estar por allá, por su ciudad y hacerles la visita. Pero bueno, hoy ha tenido que ser de esta manera. Espero que la palabra sea edificación para sus vidas, así como lo ha sido para la mía también. Vamos a leer el pasaje que ya imagino que han leído muchísimo en estos días. Segunda Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios eterno y misericordioso, por darnos una palabra tan edificante, Señor. Gracias porque sabemos que no estamos solos. Tú estás ahí para fortalecernos, estás ahí para ayudarnos a seguir adelante. Aviva el fuego en nosotros. Ayúdanos a ser instrumentos en tus manos. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues sí, una palabra tremenda dada a un joven pastor llamado Timoteo. Imagino que has escuchado muchísimo acerca de él en estos días. Este joven recibe esta palabra en medio de circunstancias muy difíciles en su vida que quiero estarle citando. En primer lugar, su gran discipulador Pablo, el apóstol Pablo, estaba sentenciado a muerte, ya que el emperador romano Nerón había desatado sobre los cristianos una persecución voraz, había decidido exterminar el cristianismo y Pablo, siendo uno de los precursores del evangelio a los gentiles, era una tremenda tristeza y desafío para la iglesia perder a alguien como Pablo. Timoteo estaba bien triste, bien frustrado como toda la iglesia por lo que estaba a punto de pasar en la vida de este hombre. Pablo también en la epístola a Timoteo enumera algunas de las cosas que estaban pasando en la iglesia de ese tiempo, algunas de las cosas que estaba enfrentando este joven pastor, y Pablo se las enumera, se las deja saber. En primer lugar, había división entre ellos, ya que la iglesia de Éfeso, que una vez Pablo fundó y pastoreó, le dio la espalda. En el capítulo 1, versículo 15, Pablo está diciendo: me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. También Pablo está hablando acerca del surgimiento de apóstatas en la iglesia, gente que se estaba apartando de la verdad. En este pasaje cita a Himeneo y a Fileto, que se desviaron de la verdad. Era una realidad que estaba sucediendo, es una realidad que está sucediendo en la iglesia de hoy también. Habían personas que abandonaron el evangelio por irse al mundo. Y Pablo cita a Demas, que lo había desamparado. Alguien que había sido un gran colaborador de él. Ahí en el capítulo 4, versículo 10, Pablo habla acerca de él. Poco apoyo de los miembros de la iglesia a sus ministros. Esta era una terrible realidad que estaba enfrentando Timoteo, y es una realidad que enfrentamos hoy los pastores, los líderes, los que servimos al Señor. Muchas veces no tenemos todo el apoyo, y Pablo en uno de sus juicios sintió que nadie estuvo a su lado, todos me desampararon. Segunda Timoteo 4, del 16 al 17. Y había personas que se dedicaban a causarle daño a los que servían a Dios. En este pasaje habla específicamente de Alejandro el Calderero. Toda esta realidad estaba enfrentando Timoteo, todas estas eran circunstancias a su alrededor, pero en su misma persona, Timoteo tenía algunos desafíos que tenía que enfrentar, algunas cuestiones que eran difíciles para él llevar durante el ministerio. En primer lugar, al parecer era un joven tímido. Pablo le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. También la Biblia nos narra de que al parecer Timoteo tenía alguna enfermedad. Pablo le dice: ya no bebas agua, sino que usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus múltiples enfermedades. Y uno de los obstáculos que tal vez
No lo vemos así hoy, pero en aquel tiempo era un tabú, era que Timoteo no había alcanzado la edad suficiente para ser reconocido como un líder. Y Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes. Cuando vemos todas estas circunstancias, indiscutiblemente podemos llegar a la conclusión de que Timoteo estaba pasando por una crisis ministerial, estaba frustrado, tal vez desanimado. Hay momentos en los que uno soporta todas estas cuestiones, pero cuando hay mucha presión sobre nuestras vidas ministeriales, uno tiende a desanimarse, a tirar la toalla, uno tiende a que el fuego se apague y se apague la pasión y comienza a dejar de hacer las cosas que hacía anteriormente para el Señor. Pero ahí se levanta el consejo de Pablo a este joven diciéndole, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Es increíble que el apóstol Pablo, en medio de las circunstancias que estaba viviendo, a punto de entregar su vida, dedique un tiempo para darle un consejo de tal envergadura a este joven. No. No te desanimes, no te frustres. Aviva el fuego que ya está en ti, ya te ha sido dado. Avívalo, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Parece que Pablo pudo tener razón al decirle a Timoteo que no se debilitara espiritualmente. Tal vez esto estaba pasando en la vida del joven. Le exhorta a avivar su don y reemplazar el temor con poder, amor y dominio propio, como vemos en el pasaje que estamos estudiando. Le exhorta a no avergonzarse del Señor ni de sí mismo, sino que debía estar dispuesto a sufrir por causa del Evangelio. Y le insta a aferrarse a la verdad en medio de tanta apostasía y en medio de tanta gente que se estaba alejando. En resumen, Timoteo se estaba debilitando, su fuego se estaba apagando bajo la presión de la iglesia, bajo la presión de las circunstancias y bajo la persecución que estaba experimentando a su alrededor. Pablo le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Esto nos da la idea, en primer lugar, de que en algún momento en la vida de este joven ardió un fuego intenso por el Señor y por el ministerio, indiscutiblemente. Pero algo había pasado. En este punto en el que Pablo le está hablando, o el fuego se había apagado o había disminuido a tal punto que llamó la atención de Pablo, quien le dijo, no te quedes en el estado en que estás, vuelve a encender el fuego, vuelve a encender la llama, aviva ese fuego que un día fue puesto en ti. En una traducción un poco más literal del griego, diría de la siguiente manera, te estoy recordando que vuelvas a encender el fuego. Vuelve a encender el fuego. Es la palabra de Dios para nosotros hoy. Cuando estamos haciendo una fogata y el fuego se apaga, vemos que ahí hay como algunos carbones que quedan algo encendidos, pero no vemos la llama. El Señor le está diciendo, no te conformes con 2 o 3 carbones en tu vida que estén algo encendidos. Quiero que haya una llama de fuego y pasión por el ministerio en ti. Timoteo debía hacer su parte para que ese fuego se volviera a encender. Entendemos y sabemos que la Biblia dice que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, pero Timoteo debía abrir su corazón a la obra del Espíritu Santo en él, para que el fuego fuera encendido. Él necesitaba ese fuego al enfrentarse a una ciudad tan idólatra como Éfeso. Vivimos en un mundo idólatra. Idolatran todas las cosas y no siguen al Señor. Debía encender el fuego para enfrentarse a la masiva persecución que estaban enfrentando los cristianos. Debía encender el fuego en medio de una congregación que lo subestimaba por ser joven. Todas estas crisis, al parecer, sacaron a flote en la vida de Timoteo cierto temor, al que la Reina Valera llama cobardía. Muchas veces nosotros nos hemos sentido como Timoteo, cobardes. Bajo tanta presión, bajo tantas circunstancias difíciles, la cobardía puede florecer. Pero estas palabras le mueven el piso al joven pastor a través del apóstol Pablo
y le muestran que hay armas espirituales a las cuales él tenía acceso. Dios había puesto en él espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ya Dios se lo había dado. No era algo que le iba a dar, ya era algo que él había recibido de parte de Dios, y al parecer este joven pastor lo había olvidado. Yendo de atrás hacia adelante, del versículo 7 al versículo 6, me gustaría decirlo de la siguiente manera: Dios te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, así que no seas cobarde y aviva el fuego del don de Dios. Ya Dios te lo dio, ya lo tienes de tu lado, ya has recibido ese regalo. Dios tomó la iniciativa, Dios te lo ha dado. Por tanto, deja que se avive en ti el fuego del don de Dios, el fuego, la pasión por el ministerio, la pasión por la obra de Dios, la pasión por el Señor. Dios tomó la iniciativa, Dios le dio las herramientas. Había un pueblo idólatra que evangelizar, había una persecución que enfrentar, había conflictos locales que manejar, había un ministerio que desarrollar a pesar de su edad, a pesar de su juventud. Los mismos desafíos los enfrentamos nosotros hoy, tal vez de diferentes maneras, con otros matices. Aunque sabemos también que este presente siglo malo nos ha traído mayores retos a nosotros, los creyentes, a nosotros, los jóvenes. Hay muchas cosas contra las cuales luchar. Hay muchas tentaciones que enfrentar. Hay muchas debilidades que sobrepasar con la ayuda del Señor. Hay mucho desenfoque. Hay muchas cosas que cambian o que pueden cambiar el proyecto o el propósito de Dios para nuestra vida. Pero las mismas palabras que le fueron dadas a Timoteo son palabras que nos son dadas a nosotros. Hay un fuego que fue encendido en nosotros, que nos fue dado. El día que conocimos al Señor, el Espíritu Santo vino sobre nosotros, encendió el fuego, comenzamos a servir con pasión. Pero las presiones de este mundo puede que hayan ahogado en algún momento ese fuego por el Señor y por el ministerio. Pero es una cobardía de nuestra parte dejar que ese fuego se apague. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para mantenerlo ardiendo. Y si se ha apagado, ahí está la palabra de Él diciéndonos a través de Pablo: aviva el fuego, enciende la llama. ¿Qué ha puesto Dios en tu mano? En Moisés puso una vara. ¿Qué ha puesto Dios en ti? ¿Qué talento, qué ministerio te ha dado Dios? ¿Qué don? ¿Lo estás usando? ¿Estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Estás venciendo la cobardía? ¿Estás venciendo el temor? ¿Estás venciendo las presiones? ¿Estás venciendo tus debilidades y te estás poniendo en las manos del Señor, que dijo que en Él el débil se hace fuerte? ¿Estás dejando que el fuego arda en ti y puedas contagiar a los que están a tu alrededor? Si sientes que el fuego se ha apagado, te pregunto, ¿qué pudo haber apagado ese fuego? ¿Qué o cuál de las circunstancias que hay a nuestro alrededor pueden haber apagado un fuego que una vez ardió intensamente? Lo único que te puedo decir es que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestras capacidades, no es con nuestra manera de amar, no es con nuestra manera de enfrentar las circunstancias, es con el poder que viene de Dios, es con el amor que da Dios y es con el dominio propio que solamente viene de Dios. Aviva el fuego que está en ti, no lo dejes apagar. Estos días Dios los ha utilizado para recordarte que no puedes perder tu tiempo, tienes que abrir tus ojos. Hay algo que tienes que hacer, hay algo que debemos hacer, hay algo que solamente nosotros podemos hacer, hay un fuego que solamente se ha encendido en nosotros. Así que manos a la obra, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Que Dios te bendiga, recibe un abrazo inmenso, algún día nos veremos, chao y que Dios los bendiga una vez más.